Hollywood, una industria de los sueños desde el comienzo del siglo XX, aparece 100 años después de su creación en el desierto californiano como el primer productor de cultura del mundo globalizado. ¿Por qué su impacto sobre la gobernanza mundial es casi indispensable y significativo, aunque es difícil de poder captar y cuantificar? En esta tarde voy a hablar acerca del nuevo nombre posiblemente que tenga toda la tierra allí de California y el rol que cumple no solamente aquí en América sino en el mundo con respecto a la administración digital y la influencia en el globo terráqueo todo que concierne a una educación digital, pero también peligrosos para aquellos que puedan llegar a querer aspirar ser parte de la gobernanza mundial. La industria cinematográfica hollywoodense, accesoriamente también la de televisión, sirve por completo las leyes del mercado y la influencia que puede tener sobre ella el gobierno de Estados Unidos se hace débil, por no decir inexistente. Es tanto el poder que ha llegado a tener Hollywood como industria independiente, de que Estados Unidos más de una vez dijo que parecería ser un reino, un imperio, un estado aparte. En lo que concierne a mi persona, los caldeos, los iscariotes, los medopersas y el ejército rojo junto a las cárceles de España se instalaron allí desde el desierto, aparecieron en San Francisco, en Los Ángeles, en Sacramento y avanzaron sin cesar con propósitos de gobernar al margen del país, algo muy pero muy peligroso para todos aquellos gobernantes que somos celosos de las fronteras. El carácter privado de la empresa cinematográfica estadounidense es independiente y las decisiones y elecciones de los productores y distribuidores están íntimamente vinculadas con la tendencia de la opinión pública norteamericana, siendo esta última especialmente indiferente a lo que sucede fuera de la frontera de los Estados Unidos, salvo cuando hay ciudadanos norteamericanos involucrados en algún suceso. En lo que respecta a mi persona, California fue una de las primeras repúblicas donde naturalizó a través de herramienta digital convencional atómica, y en este contexto que están escuchando es que tuve que defender lo que el Imperio Rojo y Occidente, inclusive algunos aliados en Rusia, imponían hacia mi persona, la posibilidad de la destrucción del país y de América a Biocristo por una población totalmente cómplices de los famosos fantoches. Una película tras otra película, cada vez se hacían más y más, y parecería como que iban a poder destruir mi mente. Finalmente fueron desenmascarados los ejes y hoy queda Hollywood como una industria independiente, con muchísimo material de experiencia de lo que ha sucedido y lo que sucedió y lo que seguiría sucediendo en base a los resultados de los combates. De este modo la cultura hollywoodense, aunque independiente, traduce los valores del pueblo estadounidense, su visión del ser humano, sus miedos y sus angustias, tanto así que esa identificación digital ejemplificada en el cine pasó a ser un sentir de todos los pueblos americanos. Siento muchísimo por aquellos caldeos, medopersas, Ur, Ar, Argen,
destinos, que quisieran ser parte de la historia digital, quedaron dentro del eje. Los fantoches y los imperios se enseñorearon totalmente y quisieran sentir la naturaleza digital de la identidad americana y no hay reacción. Los lunáticos estaban adentro y murieron con alguno adentro o con los demonios que embargaron los oídos, los ojos, la mente. Ojalá pudieran todos ser parte de un sistema digital, todos ser aspirantes a capitales, todos entender las fronteras, pero las consecuencias y los resultados de las guerras, la mente estándar básica no aguantó. Hollywood evoluciona con la sociedad. Y si bien algunos temas profundamente arraigados en la cultura estadounidense siguen siendo innumerables, cada periodo aporta su lote de novedades, y la naturaleza de los temas que están a la moda se refleja en la preeminencia de los géneros de la moda. Hollywood pasó a ser ropa, pasó a ser moda, pasó a ser todo aquello que es lana entre comillas sagrada. Está ligado a un altruismo muy pero muy elevado en lo que concierne a las fronteras de Norteamérica. Las tensiones geopolíticas de los años 40 y 50 favorecieron el western, el propicio el combate del maniqueísta entre las fuerzas del bien y del mal, sobre el telón de fondo el tema del destino manifiesto, las versiones de mediados del siglo XIX que reflejaban los impulsos imperialistas de mediados del siglo XX. Ellos han caído en combate, ellos han dejado de ser las letras California, solamente eran el calvario pornográfico. A las niñas, a los niños, a las nacidas humanas o no humanas, todos y todas tienen marcas de calvario. Siento muchísimo por el imperio del siglo XIX y del siglo XX que invadió allí. No pertenecen a Hollywood, no pertenecen a la existencia de la ropa sagrada. Sepan pues ubicarse en cada uno de los lugares de América o tengan en bien retirarse para cada uno de sus continentes. En este sentido contrario, la época fue también la del cine negro, donde participaban muy a menudo el tema de la violencia, a menudo presente en Hollywood, que se conjuga en un entorno urbano cuya oscuridad traduce la impureza y la corrupción, donde las tensiones son las inducidas por el crisol de razas que se introduce en el seno de la cultura anglosajona, a menudo pervirtiéndola, y así traducida en la inmigración italiana, irlandesa y judía, en los cuales durante muchísimos años California intentó que sea el sentido de la identidad de América como cultura. No resultó. Fueron más los que fallecieron que los que siguen en pie. A partir de allí es que América comienza una etapa de digitalidad, de similitud, de coincidencias, de enseñanza, de entendimiento y de evaluación, porque entre todos se ha llegado a verdades muy, pero muy profundas, pero van quedando de lado ya aquella cultura anglosajona, donde parecería que un judío, un italiano, un cura, serían quienes dieran el acertamiento puntual y específico
la balanza dio para traición. A partir de allí, la lana sagrada será para pocos y lo primordial será el mantenimiento de los sistemas digitales, pero para aquellos que netamente se mantienen América y solo América. La cultura hollywoodense, aunque fiel a los valores vinculados por la sociedad, incluidos los más conservadores como el patriotismo y el nacionalismo, es en el fondo progresista, pues sus representantes más potentes, los productores, los directores, los actores, adhieren en su mayoría a las ideas gubernamentales de partidos demócratas, por ejemplo. En este sentido, Hollywood planteó muchas veces los problemas de la sociedad antes que el de la sociedad misma, que se planteara, por ejemplo, la emancipación de la mujer, la homosexualidad, la libertad de expresión, la violencia, etc. En la medida en que esos problemas, aunque conjugados al modo propiamente norteamericano, a menudo suelen estar relacionados con el desarrollo de la democracia, Hollywood estuvo también en la vanguardia de la cultura democrática universal. Ningún otro vector hasta ahora se ha mostrado tan poderoso para poner en debate a escala planetaria los grandes problemas de la sociedad del momento o del futuro. Muchísimas gracias doy a Hollywood por todo aquello que hicieron positivamente, con propósitos de mostrar, visualizar y discernir aquello que nadie podría discernir o visualizar. En medio de ellos hubo soldados que entraron por el desierto y tenían un solo propósito: la destrucción de Cristo América. Lo siento muchísimo por aquellos que han peleado loablemente. Deben planear volver a Occidente. Hollywood fue ganado honestamente. La industria debe continuar, pero ya con un tinte muchísimo más elevado. Para ellos son estas palabras. Pero el talón de Aquiles de Hollywood es el mismo que de la sociedad estadounidense. Quiere decir, a saber, su extraordinaria focalización sobre sí mismo y su incapacidad para entender al otro. Ya no podemos ser otro. Occidente, iscariotes, caldeos, medos, siempre la misma estrategia: ser el otro, que falleció en el camino de metros después de matar al propio hermano. Hollywood es entender qué quiere el otro, entender cómo quiere estar el otro, saber cómo poder sacar al otro, no permitir que esté, sea o vaya el otro. Desde sus inicios, Hollywood nunca supo verlo más que como un extranjero, una suerte de negación de sí mismo, cuyos rasgos aparecen invariablemente en formas de caricatura grosera, que era el inicio del imperio iscariote en medio de lo digital. Se escondían en diferentes tipos de caricaturas y allí en el medio uno podía encontrarse ese extranjero, ese forastero, cuando no es un fantoche de caricatura, un dandy francés, un snob inglés, un payaso italiano. Era un hilo de adentro de fantoche que quería ser tanto esos nombrados, como el dandy francés, como el inglés, como el payaso italiano, pero sobre todas las cosas, la biología del californiano. Quedaban deshumanizados. Ya no eran un ser humano, sino una pálida imagen del país o de la cultura que se supone que representaba. Una imagen que, por contraste, realza el modelo estadounidense del individuo, que casi perfecto, en cambio, estaba dotado de cualidades constitutivas del ser, dotado de humanidad con toda su grandeza y también con todas sus debilidades. Empezaba a decaer. El Bank of American
ya no sabía hacer otra cosa. Y allí, inundado de píxeles, hemos perdido muchísimos, que hoy conservamos los DVD, allí en Hollywood con muchísima seguridad, pero también en cada una de las casas que han conservado lo que ha quedado, conforme al credo estadounidense. Esas cualidades se las debe a sí mismo, y cada uno se los debe a sí mismo, que se ha dotado de una voluntad propia, también de un entorno que tiene la suerte de haber nacido en una sociedad del mundo que permita expresar plenamente el potencial y ser y sentirse necesario, que eso es la posibilidad de la oportunidad. Toda cultura hollywoodense se apoya sin rodeos sobre la idea de superioridad del modelo americano. Sobre esta idea poco se discute, ni siquiera en el movimiento izquierdista subyacente a otras culturas. Y las críticas que puede emitir de manera ocasional un Michel Moore, por ejemplo, no cuestionan en nada la totalidad de un sistema que todo concuerda en considerar menos peor que todos los demás y de cualquier modo reformable, con solo ponerle un poco de voluntad. Pues la cultura hollywoodense está totalmente impregnada por otro concepto fundamental de la cultura estadounidense, que es la idea de redención. Guerra no ayudó a que permanezca la cultura de redención. Los californianos, nacidos vislumbrando English Formal, pudieron haber sentido la cultura de redención. Hollywood es volver nuevamente a mantener el pico de digitalidad cinematográfica en materia de redención social, nacional, continental e intercontinental. Como los fundadores puritanos del siglo XVII, apasionados por el Antiguo Testamento. La cultura profundamente secular de Hollywood está al servicio, a menudo inconscientemente, de la idea de la caída del pueblo elegido y de su marcha redentora y salvadora, y generalmente traducida en el happy end, que es el sello de la fábrica que hace lustro de Tinseltown. Evaluada desde el exterior, la cultura hollywoodense, cuyas producciones son de una gran variabilidad en lo que a calidad se refiere, desde las obras maestras de la cinematografía hasta las más idiotas puerilidades televisivas, muestran en un Estados Unidos seguro de sí mismo y conquistador, cuyas fragilidades e insuficiencias también salvan a la vista a un espectador apenas crítico. El balance global se traduce en la enorme fascinación que Estados Unidos ejerce de modo exclusivo sobre el resto del mundo desde hace casi un siglo. Francia la sigue de muy de lejos, sobreviviendo todavía a expensas de la herencia de 1789, pero que viene desgastándose con el tiempo. El modelo democrático estadounidense ya no es más el único que promete un camino de felicidad. Ese modelo que Hollywood contribuyó sin duda a propagar en otras regiones del mundo, con otros vectores culturales como la música o la literatura, es responsable hoy en día del relativo retroceso que sufre la industria cinematográfica norteamericana en términos de impacto mundial. Estos últimos 2 años ha menguado en base a que han aceptado una invasión y un combate, y este último año es donde recién la industria cinematográfica de Hollywood hace como una pausa para verificar quiénes son los ultra traición dentro de la industria. El océano de producciones hollywoodense que inunda el planeta no tiene, al parecer, más que una tibia repercusión sobre la imagen negativa de los Estados Unidos, que no logra despegarse desde el comienzo de los años 2000, donde posteriormente a el 2001, donde Hollywood fueron informados que era lo que iba a suceder en New York,
fue que costó muchísimo levantarse como industria hasta el día de la fecha, ya que son íconos de traición que lastiman mucho a los pueblos. He podido sobrepasar lo inimaginable en materia de cinematografía y sincera admiración de humanas allí en la República de California, y eso hace que hoy en día siga en pie esa industria con un balance positivo. En este contexto no es asombroso que a fines de los 2000 los productores hollywoodenses hayan manifestado un creciente deseo de volver a la edad de oro perdida, un deseo concretizado en la pantalla chica con las series fijadas en los comienzos de los 60, como The Batman, The Panham, The Vegas, etc. Es decir, precisamente el periodo en el que todavía todo era posible, antes de que Estados Unidos recibiera un triple golpe del que nunca ha logrado recuperarse, tanto Vietnam, Watergate y el 9/11. La producción hollywoodense está globalizada en la medida en que abarca las franjas enteras del planeta. Sin embargo, solo ha sabido integrar muy superficialmente los efectos profundos de la globalización, sin entender verdaderamente sus implicancias. La redención, la redención, la redención. Su impacto sobre la gobernanza mundial sigue estando entonces fuertemente vinculados con la manera que se ha difundido sin cesar una imagen determinada de la democracia en América. Junto a Tocqueville, que ya habían entendido y explicado los mecanismos más complejos, Hollywood brindó así un retrato simplificado pero vivo y atractivo para los pueblos populares del planeta, contribuyendo en cierto modo a hacer de este modelo de gobernanza el modelo de referencia para toda organización gubernamental, desde la local hasta la global. De esta manera quiero dar por sentado y por legal toda herramienta que Hollywood pueda aportar para el sostenimiento de la gobernanza mundial e invitar a aquellos que están en procesos de entendimiento, discernimiento, análisis y comparación a seguir por ese rumbo con propósitos de también sumarse a el propósito definitivo de Hollywood, que es la redención.